Hay una llamada silenciosa que resuena dentro de todos los que han nacido para algo más grande. Un susurro insistente que dice, eres más de lo que imaginas, pero tienes que decidir. Hoy, mi voz atraviesa el tiempo para llegar a tu mente, no como un maestro, sino como alguien que un día estuvo donde quizá tú te encuentras ahora, ante la encrucijada entre la duda y la decisión. Lo que estoy a punto de revelarte no proviene de los libros ni de la teoría, sino de la presencia viva de uno de los mayores creadores del siglo pasado. Su nombre era Henry Ford, y él me enseñó un secreto, uno que nunca se imprimió en ningún manual, pero que moldeó imperios y liberó a los hombres de la prisión de la indecisión. Sí, quieres avanzar, quieres ganar. Quizás estés cansado de no saber por dónde empezar, de buscar aprobación, de esperar el momento ideal que nunca llega. Quizás estés bloqueado por dentro, como una locomotora sin rieles, llena de potencia, pero sin dirección. Yo conocí ese vacío, pero también conocí el poder que lo llena, la decisión inquebrantable. A lo largo de mi vida he entrevistado a los hombres más exitosos de la historia. Pero fue en ese encuentro con Ford cuando comprendí la cruda y simple verdad. El mundo se inclina ante quien sabe lo que quiere. En este video, te llevaré de la mano a través de ese momento decisivo. Caminarás conmigo hasta la oficina de Henry Ford. Escucharás las palabras que transformaron mi vida, y si lo permites, también transformarán la tuya. Lo que aprenderás aquí no es suave ni cómodo. Es una convocatoria, una ruptura con la duda, un acto de valentía interior. Al final de este viaje, tendrás en tus manos una herramienta mental tan poderosa que nunca más podrás alegar ignorancia. Todo comienza ahora, con tu atención, tu presencia y tu disposición a escuchar lo que tantos ignoran. El verdadero secreto de la creación no es el talento, ni la suerte, es la decisión. Era una mañana gris en Detroit, cuando entré en la oficina de 1906, Henry Ford. Era el año 1919. Yo era joven, idealista, y llevaba conmigo la misión que Andrew Carnegie me había confiado: desentrañar la filosofía del éxito de aquellos que moldeaban el destino del mundo. En aquella época, Ford ya era una leyenda viva. Un hombre que había transformado los carruajes en máquinas veloces, las líneas de montaje en sinfonías industriales y los sueños en realidades tangibles. Había creado más que automóviles. Había instaurado una nueva forma de pensar, de actuar y de triunfar. Mientras esperaba, observé los detalles del entorno. Una oficina sencilla, funcional, sin ostentación. Nada allí llamaba más la atención que la energía que flotaba en el aire, una presencia firme, como si el propio espacio estuviera moldeado por la decisión y el propósito. Cuando finalmente entré, Ford estaba sentado, con los ojos cerrados, como si estuviera reflexionando profundamente, o tal vez como si estuviera escuchando una voz interior. Se levantó, me tendió la mano y me saludó, con firmeza. Sus ojos eran serenos, pero inquebrantables. La primera impresión que tuve fue clara. Allí estaba un hombre que no dudaba de sí mismo. Hablamos durante unos minutos. Yo, ansioso por aprender. Él, tranquilo como un río que conoce su curso. Y entonces, casi sin darme cuenta, le hice la pregunta que llevaba conmigo desde que oí hablar de él. Señor Ford, ¿qué le hace parecer tan seguro de todo? ¿Por qué nunca duda? Me miró con una leve sonrisa, y por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que no se enseñaba en las universidades, algo que no se encontraba en los periódicos ni en las biografías editadas de hombres exitosos. Joven, dijo, porque dudar es invitar al fracaso a tu mesa. Esas palabras cayeron como un martillo sobre la roca de mi mente. En ese instante, comprendí que la respuesta que buscaba no estaba en la inteligencia ni en el capital. Estaba en la presencia mental de decidir. Fue allí, en aquella sala, silenciosa, donde se plantó la semilla de lo que estás a punto de descubrir. Ford permaneció en silencio durante unos segundos después de pronunciar esa frase.
Vacilar es invitar al fracaso a tu mesa, como si me diera tiempo para digerirla. Y de hecho, no había prisa. Aquello no era una respuesta común. Era una clave. Una especie de código que revelaba una nueva forma de pensar. Verás, Hill, continuó. La gente vive tratando de acertar antes de actuar. Quieren garantías antes de elegir, pero el mundo nunca ofrece eso. La claridad no viene antes de la decisión, viene después. La mayoría espera sentir confianza para actuar, cuando, en realidad, la confianza nace del acto de actuar. Sus palabras tenían una lógica brutal y liberadora al mismo tiempo. Ford no era un genio académico, no era filósofo ni diplomático. Era un hombre directo, moldeado por el trabajo, la quiebra, el reinicio y la creación. Era alguien que sabía que las ideas solo valen cuando toman forma, y que la forma solo nace de una decisión firme. Cuando decidí fabricar el coche del pueblo, se rieron de mí. Decían que era terco, obtuso, imprudente, pero no necesitaba su permiso. Mi decisión ya estaba tomada, y ya veía el coche en la calle, aunque solo existiera en mi mente. Entonces me di cuenta de que, para Ford, decidir no era un acto aislado, sino un estado del ser, una forma de ver el mundo. Él no tomaba decisiones de manera casual, encarnaba sus elecciones, como si cada una fuera un juramento que no se podía romper. La mayoría de las personas se equivocan porque permiten que otras personas piensen por ellas. Cambian de opinión con cada crítica, con cada mirada torcida, con cada tropiezo. Pero un hombre decidido, ese mueve el mundo, aunque esté solo por un tiempo. Eso encendió algo en mí. Me di cuenta de cuántas veces, hasta ese día, había dudado. Cuántas oportunidades había sofocado por miedo a equivocarme. ¿Cuántos pasos dejé de dar esperando una aprobación que nunca llegaría? Ford me mostró, con su presencia y sus palabras, que la realidad no se doblega ante la duda, sino que responde a la convicción. Y fue entonces cuando comprendí. El mayor secreto de los hombres de acción no es saber más, es dudar menos. La decisión, según Ford, no es solo el comienzo del éxito. Es el ladrillo con el que se construye el éxito. Me dio más que una respuesta. Plantó una semilla, y esa semilla germinaría en todo lo que haría a partir de entonces. La decisión. Me di cuenta en ese encuentro con Ford. No era solo el comienzo de una acción. Era algo mucho más profundo. Era un acto creador. ¿Alguna vez has estado en un momento de intensa duda, en el que todo parece gris, en el que cada camino parece demasiado arriesgado y te sientes paralizado? Esa niebla mental es común en los grandes momentos de la vida, pero lo que los hombres que moldean la historia saben y aplican es que la niebla no se disipa con la espera, se disipa con la decisión. Ford me dijo algo que nunca olvidé. La decisión es el cuchillo que corta la indecisión. La acción es el paso que ilumina el camino a seguir. Y no hablaba en metáforas. Él creía, y lo demostraba, que la claridad no es un requisito previo para la decisión, es una consecuencia. Verás, cuando decides algo con firmeza, sin margen para retroceder, el mundo comienza a reorganizarse a tu alrededor. Las personas, las ideas, las oportunidades que antes estaban dispersas, comienzan a alinearse con lo que has declarado como verdad. Porque la decisión no es solo mental, es energética. Es una orden al universo. Ford no esperaba saberlo todo para empezar. Empezaba, decidía, y en el movimiento surgía la respuesta. Cada vez que dudé me dijo, perdí tiempo, y el tiempo es lo único que nunca recuperamos. Pero cada vez que decidía, incluso sin todos los datos, algo más grande comenzaba a trabajar a mi favor, como si el propio destino se sintiera obligado a colaborar con quien ya ha decidido lo que quiere. Esta idea fue como dinamita en los cimientos de mi pensamiento. A mí, como a tantos, me habían enseñado a pensar, ponderar, calcular, pero ahí estaba un hombre que había creado imperios actuando con rapidez y ajustando sobre la marcha. Decidir no es terquedad, es liderazgo. Es elegir un rumbo y avanzar con convicción, aunque el mapa aún no esté claro. Y lo más increíble es que, al decidir,
cambias internamente. La mente deja de debatirse. La duda se calla. La energía antes dispersa se concentra. Y lo que parecía imposible comienza a parecer inevitable. La decisión, comprendí allí, no es solo un paso. Es el aliento que anima la acción. Sin ella, todo es potencial desperdiciado. Con ella, todo es posible. Y fue con esta claridad que empecé a entender por qué tantos fracasan. No es por falta de capacidad. Es por falta de decisión. Hay una prisión invisible en la que viven millones de personas. Y tal vez tú también hayas estado en ella. Es cómoda, socialmente aceptada e incluso incentivada. ¿Su nombre? Validación externa. Después de que Ford me mostrara el poder de la decisión inquebrantable, comencé a ver con claridad una trampa común, el deseo casi infantil de aprobación. Queremos decidir, pero antes nos preguntamos, ¿y si no les gusta? Queremos actuar, pero antes miramos a los lados. ¿Me apoyarán? Henry Ford nunca pidió permiso para ser quien era. Lo llamaron lunático, arrogante, incluso traidor a los estándares industriales de su época. ¿Pero sabes qué hacía con eso? Nada, me dijo. Las críticas no me alimentan, y los elogios tampoco, porque si dependo de eso, seré esclavo del humor de los demás. Yo, como tantos otros, había buscado estímulo antes de cada paso. Quería aplausos antes de la actuación. Quería certeza antes del valor. Y eso, sin que me diera cuenta, me mantenía pequeño, porque mientras esperas ser aceptado, te colocas en la posición de mendigo emocional. Y lo peor, la validación suele llegar tarde, cuando ya has triunfado, y entonces ya no sirve de nada. Ford no recibió apoyo al principio, tampoco Edison, ni Carnegie, ni ninguno de los grandes nombres que entrevisté. Todos ellos tenían en común una actitud que parecía arrogancia, pero que no era más que convicción interna. Habían decidido que el mundo no tenía por qué entenderlos, solo tenía que ver los resultados. Cuando empiezas a actuar según tu visión, y no según los aplausos, ocurre algo mágico. La duda pierde oxígeno. Las críticas ya no duelen. La soledad deja de ser un obstáculo, porque empiezas a vivir basándote en algo que nadie te puede dar. Autoridad sobre ti mismo. Si necesitas validación, dudarás, retrocederás, te desviarás de tu camino. Pero si te liberas de esa necesidad, nada ni nadie podrá detenerte. La decisión que crea la realidad no se toma basándose en lo que piensan los demás. Se toma basándose en lo que sabes que es verdad dentro de ti. Decidir con firmeza no es un talento con el que nacen algunos. Es una disciplina mental, un músculo psicológico que puede, y debe, entrenarse. Después de comprender esto con Ford, comencé a observar los hábitos de los hombres más decididos, y descubrí que todos ellos, sin excepción, cultivaban rutinas que fortalecían su capacidad para decidir rápidamente y seguir adelante. Las dudas seguían surgiendo, por supuesto, pero no los dominaban, porque no alimentaban la duda, alimentaban la acción. Si quieres adquirir ese poder, debes tratarlo como un entrenamiento. Y el entrenamiento comienza así. 1. Decide las cosas pequeñas rápidamente. Empieza con lo cotidiano. En lugar de tardar 15 minutos en elegir qué comer o qué ropa ponerte, decide en 30 segundos. Parece trivial, pero no lo es. Le estás enseñando a tu cerebro que no necesita aprobación, perfección o certezas absolutas para actuar. Estás creando una confianza básica en tu propia elección. Ford me dijo, si te entrenas para ser firme en las pequeñas decisiones, serás inquebrantable en las grandes. 2. Cuando tengas dudas, muévete. La mayoría espera a que las dudas desaparezcan para actuar, pero es precisamente el movimiento lo que disipa las dudas. La acción aporta claridad, la inercia aporta confusión. No es necesario tenerlo todo resuelto para empezar. Solo hay que dar el primer paso con intención. El resto se revelará a lo largo del camino. 3. Visualice la decisión ya tomada. Antes de dormir, imagínese que ya ha tomado la decisión que hoy le da miedo. Véase en el futuro, cosechando los frutos de la misma. Sienta la sensación de ligereza, libertad y poder. Su subconsciente no distingue lo real de lo imaginado, y cuando ensaya mentalmente la convicción,
Su mente comienza a actuar como si eso ya fuera natural. 4. Usa frases de comando. Las palabras crean impresiones profundas en la mente y repetidas con intención, moldean el comportamiento. Repite diariamente: yo decido, yo actúo, yo confío en mí mismo, yo creo mi realidad. No como un mantra vacío, sino como una declaración de identidad. 5. Rodéate de personas que actúan. La indecisión es contagiosa, pero la acción también. Convive con quienes se mueven, con quienes se arriesgan, con quienes hacen. La vibración de estas personas elevará tu propia fuerza de decisión. La teoría es poderosa, pero la transformación solo toma forma cuando se vive. Por eso, quiero mostrarte lo que sucede cuando una persona elige la decisión y abandona la duda. Conocí a un joven que trabajaba como mecánico en un taller olvidado de una pequeña ciudad. Tenía ideas para abrir su propio negocio, pero llevaba años diciendo: aún no es el momento. Necesito más preparación. Necesito apoyo. Todo cambió cuando leyó una sola frase de Henry Ford: si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Esa noche, decidió que ya no pediría permiso para vivir su propósito. Al día siguiente, comenzó con lo que tenía: un pequeño garaje, herramientas prestadas y el deseo de demostrarse a sí mismo que era capaz. 10 años después, dirigía una red de más de 100 talleres en 3 estados. No porque fuera el más inteligente, sino porque decidió y actuó. Otro ejemplo: una mujer que soñaba con escribir, pero nunca mostraba sus textos. ¿Y si se ríen de mí?, decía. Hasta el día en que dejó de buscar la aceptación y comenzó a escribir con el alma. Publicó un artículo, luego un libro. Hoy inspira a miles de personas con sus palabras. Y todo comenzó con un acto. Una decisión sin garantías. Estas historias no son únicas. Están por todas partes, camufladas, entre bastidores del éxito. Porque los que ganan no son los que nunca dudan. Son los que no se detienen por la duda. El propio Ford se enfrentó a un absurdo proceso judicial en el que intentaron humillarlo intelectualmente. Le hicieron preguntas técnicas e históricas solo para desmoralizarlo. Él, sin dudar, respondió: si quiero esa información, tengo un botón en mi escritorio que llama a alguien que la sabe. Pero mientras ustedes pierden el tiempo con teorías, yo construyo el futuro. Ford no necesitaba saberlo todo. Solo tenía que decidir lo que quería y mantener viva esa decisión. Quizás aún no tengas un imperio, pero tienes algo aún más poderoso: la capacidad de decidir cómo escribirás tu historia a partir de hoy. Y eso es lo que transforma la duda en gloria. En aquel momento, no imaginaba que una conversación pudiera redefinir toda una vida. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Aquellas pocas horas con Henry Ford me marcaron más profundamente que años de estudio o reflexión. No me dio fórmulas prefabricadas. No me ofreció atajos. Me dio algo más raro: una llave para el dominio de uno mismo. Salí de ese encuentro con la mente en llamas. Todo lo que había aprendido sobre el éxito, desde mi primer contacto con Andrew Carnegie, ahora parecía girar en torno a un eje central: la decisión inquebrantable. Fue como si, en ese instante, todo encajara. Las entrevistas, las historias, los fracasos que observé, todo conducía a ese punto. Ford sembró en mí una nueva forma de existir, y con el tiempo me di cuenta de que esa semilla no era solo mía. Era una misión: multiplicar ese principio para millones de personas. Así nació lo que más tarde el mundo conocería como Piensa y hágase rico. Ese libro no fue solo una obra, fue un llamado, una invitación para que cada ser humano recuperara el poder que siempre tuvo, el de decidir con propósito, actuar con valentía y moldear su propia realidad. Sabía que muchos leerían las palabras, pero pocos las vivirían. Porque vivir una decisión firme exige renuncia. Exige dejar atrás la comodidad de la duda, el cálido regazo de la procrastinación, el dulce vicio de la aprobación ajena. Pero para aquellos que aceptaran el reto, para ellos, el destino nunca volvería a ser el mismo.
A lo largo de las décadas, he recibido cartas de personas que cambiaron sus vidas porque, en algún momento, leyeron una frase, una historia, un ejemplo, y decidieron. Así de simple. Y si hoy mi voz llega hasta ti, es porque la misión sigue viva. Ford me enseñó algo eterno. Algo que trasciende generaciones, idiomas, culturas. El poder de quien decide es mayor que cualquier circunstancia. Y si has llegado hasta aquí, algo en ti ya ha comenzado a despertar. Ahora solo falta un paso. Porque todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, todo lo que he escrito, ha sido para conducirte hasta este momento. Has escuchado mi voz. Has viajado conmigo por los recuerdos, los principios y las verdades que moldearon a los grandes nombres de la historia. Y ahora ha llegado el momento que separa a quienes solo entienden, de quienes transforman. Este es el punto de inflexión. Puedes salir de este video como entraste, más informado, tal vez un poco inspirado. O puedes salir de aquí diferente, con una decisión viva latiendo en tu pecho. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. La vida que quieres no está al otro lado del tiempo. No depende de la suerte, ni de otro curso, ni de otra opinión. Está al otro lado de una decisión clara, firme, innegociable. Henry Ford no esperó a que el mundo estuviera listo para sus automóviles. Thomas Edison no esperó a estar seguro para inventar la bombilla. Tú tampoco tienes que esperar más. Tienes que declarar hoy, yo decido. Decido dejar de posponer las cosas. Decido confiar más en mi visión que en las dudas de los demás. Decido equivocarme intentándolo que consumirme pensando. Y si la duda vuelve, porque volverá, la reconocerás. Recordarás que no es prudencia, no es protección. Es solo el eco de un pasado que ya no sirve. A partir de hoy, puedes convertirte en creador y dejar de ser reactivo. Creador de tu camino, creador de tu ritmo, creador de tu realidad. Y para eso, no necesitas permiso. Solo necesitas valor para dejar de esperar. Deja de esperar validación. Deja de esperar motivación. Deja de esperar el momento perfecto. Tú eres el momento. Cierra los ojos por un instante. Respira. Siente el peso de la elección no realizada. Ahora suelta ese peso. Elige. Aunque tiembles. Aunque no tengas total claridad. Porque al elegir, inicias la creación. Y al actuar, transformas lo invisible en concreto. Eso es lo que aprendí de Ford. Eso es lo que viví. Eso es lo que compartí con millones de personas a través de las páginas de mi trabajo. Pero ahora te hablo a ti, solo a ti. Si has escuchado hasta aquí, si algo dentro de ti se ha movido, entonces este mensaje era para ti. No dejes que muera. Puedes cambiarlo todo. No mañana. No algún día. Ahora. La decisión está esperando. La realidad está observando. El mundo está listo para el creador que naciste para ser. Decide y crea.